Dios te bendiga, hermano. Hoy tenemos ya miércoles 25 de marzo del 2020. Estamos ya dentro de 20 minutos, pasan de las 12 de la noche del día marzo 25. Quiero orar y quiero bendecir. Hemos estado orando y hemos estado clamándole a Dios misericordia para que Dios nos ayude en estos tiempos de crisis. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias que en esta madrugada, Señor, tú te glorifiques. Y te pido, Señor, por todos aquellos que están siguiendo estos mensajes, Padre, que sean de bendición para sus vidas. Padre bendito del cielo, te pido, Señor, que nos bendigas, que pongas una palabra de bendición sobre nuestra mente, nuestro corazón, y que esa palabra, Señor, llegue a tu iglesia, Señor, la que estamos pastoreando, por la que vamos a entregar cuentas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es una bendición, mis amados hermanos, que hemos estado estudiando cómo levantar altar, pero también hemos visto de la manera con la que tenemos las actitudes con las que tenemos que levantar. Ayer leíamos Apocalipsis 3:4, donde decía, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Y, y hablamos acerca de las vestiduras, pero quiero enfocarme hoy en los dignos. ¿Quiénes son los dignos? Porque cuando nosotros nos acercamos a alguien, cuando nos acercamos a Dios, si se recordarán, cuando llega el centurión con el Señor, le pide un favor, y entonces él mismo le dice, manda tu palabra, porque yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Y a veces cuando tenemos la cobertura de religiosidad creemos que somos dignos delante de Dios y creemos que podemos hacer lo que se nos da la gana. Pero no meditamos realmente cómo está nuestra vida espiritual y que en esta cuarentena tú y yo podamos experimentar y ver realmente qué es lo que hay adentro de nuestros corazones. Entonces, la palabra dignos es la palabra que está en el griego que es axios. Pero fíjese que el significado de axios es merecedor, es comparable o apropiado como alguien que está trayendo alabanza. Digno justamente, padecer, merecer. Esas son las características de la palabra digno. Alguien, pero me llamó la atención como alguien atrayendo alabanza. Quiere decir que cuando en Juan cuando el Señor habla con la samaritana allá en el Evangelio de Juan, le dice, ciertamente el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. O sea, en otras palabras, el Padre busca gente digna que está trayendo alabanza. ¿Cuál es ese tipo de alabanza? ¿Se recuerdan que estuvimos viendo acerca de los que levantan altar y uno de ellos fue Noé? Y dice en Génesis que cuando el Señor recibió aroma agradable, dice, y entonces hizo un pacto. ¿Por qué? Porque entonces ahora cuando Él recibe la alabanza, entonces Él viene porque atrajo una alabanza del cielo. Para que me entienda un poquito más, ahí está el libro de Job. Y le dice, cuando habla con Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? ¿Has visto a mi siervo Job? Un hombre íntegro, un hombre recto. ¿Por qué? Porque era atrayente a Dios, le atraía su rectitud, le atraía lo que él hacía. Entonces esa alabanza, Job lo que hacía en la tierra, que todo lo hacía bien, que atraía una alabanza. Mas, sin embargo, pasó un periodo de prueba terrible. Ahora, notemos entonces un poquito quiénes son esos dignos. Vayamos al libro de Mateo 10:10. Dice, pero dice, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Aquí estamos hablando, el Señor está hablando, cuando vayan, hagan esto y esto, pero en el 10:10 dice, pero no lleven nada. No lleven, miren, no lleven alforja, no lleven alforja para el camino, no lleven dos túnicas, no lleven doble ropaje, no lleven ni sandalias, ni bordón, porque el obrero es digno. La palabra digno ahí es digno de su sostén. ¿Y sabe qué puedo ver yo ahí?
que digno es el obrero porque trabaja para Dios. Entonces, cada vez que tú le sirves a Dios, estás atrayendo alabanza. Porque, mire, hermano, qué lindo es cuando usted y yo le servimos a Dios, pero no por un interés mezquino, sino que le servimos a Dios porque le amamos. Imagínese, usted es un servidor de la iglesia y usted le sirve a Dios y usted se prepara desde la mañana se madruga, se baña, se perfuma. ¿Por qué? Porque usted va a ir a cumplir un privilegio a la congregación. Usted sabe que le va a ir a servir al cuerpo místico que es la iglesia. ¿Y qué pasa ahí? Pero Dios pesa nuestros corazones. Él sabe si nosotros lo hacemos por salir del paso o si realmente Dios o estamos atrayendo la atención de Dios hacia nosotros y que diga, ah, qué lindo ese mijito, que ese hombre, esa mujer es digna de alabanza, ese me sirve con amor, ese lo está haciendo por amor, qué lindo. Esa es la gran diferencia, la que nosotros no vemos, pero la que Dios sí ve. Entonces, digno es aquel hermano, aquel obrero, aquel que trabaja en la obra de Dios, aquel que hace las cosas, hermano, sin que le pesen en su corazón. Fíjese que esto es tremendo porque cuando trabajamos para el Señor en cualquier área que tengamos, o el simple hecho de que nosotros, dice la Biblia, que nos llama que somos embajadores de su reino, caminando aquí sobre la tierra, hermano, qué lindo es que nosotros seamos parte, que Dios nos tome como parte de esa nación santa y que nos identifiquemos con la gente que no tiene a Cristo y le invitemos a que también obtenga esa ciudadanía, que, por ejemplo, a usted lo conozcan en su vecindario y de repente le digan, mire, yo sé que usted va a la iglesia, ¿será que no puede orar por mí? Hermano, y usted va y ora por él. ¿Por qué? Porque, hermano, y usted lo hace con todo su corazón, se siente útil, ama a Dios y va a empezar a ver cosas lindas. ¿Saben por qué? Porque usted está haciendo un trabajo de obrero. Porque ahí en el verso 9 dice, desde el 8 dice, en mi nombre vayan y en mi nombre echen fuera demonios, sanen enfermos, resuciten muertos, sanen leprosos, den de gracia de lo que gracia han recibido. Y después sigue este versículo, ¿va? Y vayan y no lleven nada, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de sandalia, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Cómo quiero amarrar esto? ¿Quién es el digno? Si tú le has servido a Dios, estás en el libro de las memorias. Si tú le has servido a Dios este tiempo y has dejado de hacer cosas por darle el primer lugar a Dios, Dios te ha visto como una persona digno. ¿Y sabes qué es sabes qué es lo que dice al final? El obrero es digno de su sostén. Dios te va a sostener en esos tiempos de aflicción, en esos tiempos de crisis, en esos tiempos donde la gente está angustiada, donde la gente está pasando una situación difícil. Dios va a ser tu sostén. Sírvele a Dios con todo tu corazón. Hermano, pero ahora la iglesia está cerrada. No, sirvámosle desde nuestra casa, sirvámosle en cualquier parte donde nosotros estemos, en el trabajo, en nuestra casa, pero sirvámosle que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, dice la palabra. Ahora, hay otra manera de hacernos dignos y la otra es tomando nuestra cruz. Y eso lo miramos en Mateo 10:38. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Quiere decir, hermano, que si nosotros no tomamos la cruz del Señor, no somos dignos. Pero si nosotros si la tomamos, somos dignos. Ahora, ¿qué es tomar la cruz? Mire, cuando yo empiezo a ver esto, es muy interesante porque realmente la cruz, si miramos el Evangelio, ¿para qué tomó la cruz Cristo Jesús? Para morir. Entonces, a nosotros lo que nos toca es ir a morir. Cada quien tome su cruz, eso es una responsabilidad de cada cristiano, y empiece a crucificar su carne, empieza a crucificar la vana manera de vivir, la vieja naturaleza, clavarla en la cruz del Calvario, y hermanos, y ser libres por el poder de su palabra. Entonces yo quiero dejarte eso en tu corazón. Para ser dignos tenemos que aprender a morir. ¿En dónde? En la cruz. ¿Cómo? Siendo responsables. Mire, realmente morir nos cuesta.
Miramos al Señor en el Getsemaní cuando dice que entró tenía agonía, dice en unas versiones, y dice que él empezó a orar fervientemente a tal punto que le dijo al Padre, Padre, si es posible de que pases de mí esta copa, te lo agradecería mucho. Pero él entró en una agonía, él entró en una turbación de pensamientos. Entonces, ¿qué significa esto? Pero Él llegó a la cruz a morir. Entonces ahora nos toca a nosotros crucificar pensamientos. Mire, el Evangelio es bien complicado para muchos cuando se piensa con una mente de que creemos que todo lo sabemos. Fíjese que a veces el Evangelio lo queremos tomar, y lo digo por experiencia, porque en cualquier parte de mi vida yo era bueno como para arreglar las cosas, ¿verdad? Ah, no, yo creo que eso no es así, pero era conforme a mis propios pensamientos. Pero ¿qué dice la palabra? A veces nosotros queremos morir a nuestra manera y nos hacemos religiosos, nos hacemos hipócritas y queremos matar a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos suban primero a la cruz, que nuestra esposa primero crucificara a nuestra esposa. Sí, así te quiero, bien sujeta, ¿ah? Así los quiero, hijos, bien consagrados al Señor. ¿Y nosotros? ¿Será que somos dignos? O sea, el punto de reverencia que el Señor hizo acá es que primero fue Él a la cruz, y después lo antecedieron algunos apóstoles, algunos discípulos dieron su vida en el principio. Entonces ahora tú y yo, hermano, estamos en lo mismo. Para ser dignos, para acercarnos delante de Dios, tenemos que aprender este principio. Tenemos que aprender a morir a nuestras carnalidades, a nuestras pasiones, a nuestra vana manera de vivir. Hermano, hay muchas cosas que tenemos que crucificar. Fíjate que allí en la cruz del Calvario habían otros dos que eran ladrones, y, y realmente a ellos no los estaban matando por buenos. A ellos los estaban matando porque eran malos. Dicen que eran ladrones. La Biblia menciona que eran ladrones. Entonces tú y yo no somos buenos. Somos hijos de Dios porque aplicamos el principio: todo aquel que reconoce a Jesucristo como su Salvador, se le da la potestad y el derecho de llamarse hijo de Dios. Esa es la bendición que nosotros tenemos, que nuestro hermano Cristo Jesús, porque así se llama, como el primogénito de todos, Él nos compró en la cruz del Calvario y confesamos su nombre, y por eso es que nosotros ahora entramos por Él, porque Él es en la puerta y nadie llega al Padre sino por Él, para que ahora nosotros seamos hijos de Dios. Los demás, los que no han reconocido a Cristo como su Salvador, únicamente son creación. Y ahí es donde se confunde la gente cuando dice, ah, no, es que todos somos hijos de Dios. No, no es así. El hijo de Dios se caracteriza por cambiar, se caracteriza por muchas cosas, pero algo importante también que estaba viendo en la prédica del apóstol Sergio hoy, es que está hablando de los pastores, que cuando los pastores se hieren, las ovejas se dispersan. Y eso es lo que miramos en estos tiempos, un montón de ovejas dispersadas. Me recuerdo que ahí en Lucas, cuando el Señor empieza a ver aquellas multitudes a la orilla del mar, dice que tuvo compasión porque eran multitudes como ovejas que no tenían pastor. Entonces, yo te quiero dar un consejo. Mira, hermano, es difícil, pero no hay otra manera. El Señor pone a sus pastores con el fin de capacitar a los santos. Imagínese, hermano, que viene uno de los apóstoles y dice, sujétense a sus pastores, porque ellos van a traer cuenta de ellos. Entonces, realmente eso es tomar nuestra cruz, porque entonces ya no, es como entregar nuestra voluntad. Definitivamente, o nuestra voluntad al Señor. Mire, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, traíamos muchas costumbres, muchas cosas que las hemos ido dejando poco a poco, porque de la noche a la mañana no hemos podido cambiar actitudes, patrones generacionales, cosas que nos enseñaron desde niño, nos venían enseñando, nos venían discipulando de cosas que quedaron muy impregnadas en nuestra alma y que ahora tenían que ser borradas para que entonces la palabra de Dios fuera impregnada en nuestras vidas y entonces cambiar.
Ahora, ¿dónde va a suceder ese milagro? En la responsabilidad que como discípulo tú y yo tomemos, como tomando nuestra cruz y crucificando nuestra carne, crucificando aquellas costumbres paganas, aquellas cosas que realmente nos han hecho mucho daño. Entonces, necesitamos tomar nuestra cruz. ¿Para qué? Para ser dignos, dignos. Ahora, eh, otro que me llama la atención, que les hablé al principio, el centurión, Lucas 7 del 4 al 5 dice, cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo, el centurión, oiga bien, es digno de que le concedas esto. Verso 5, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó sinagoga. Y usted se recordará que cuando el centurión llega, lo que llega fue a pedir un favor por un su criado que estaba enfermo. Y entonces el Señor le dice que era lo que estaba pasando. Y él le dice, mira, mira, Señor, yo sé que quién eres tú. Yo reconozco las autoridades. Y yo sé que tú eres una autoridad puesta por Dios. Tú eres la autoridad máxima, le quiso decir él, ¿verdad? Manda tu palabra, porque yo no soy digno. Mas, sin embargo, cuando llegaron a Jesús, le empezaron a decir al Señor, mira, atiende a este hombre porque este hombre es digno. Él se ha vuelto uno que es edificador de nuestro templo. Entonces, edificador de la sinagoga. Pero ¿sabe quiénes son los dignos? Entonces, hermano, los dignos son los que edifican. ¿Los que edifican dónde? En la iglesia. Saben que cuando nosotros estamos en una congregación, como yo sé que ahora, gracias a Dios, este mensaje es para la iglesia que estamos pastoreando, pero hay otros hermanos que nos están siguiendo. Quiero dejar esto en el corazón de cada uno, esta semilla de bendición en cada uno de ustedes. Miren, realmente ser edificadores es lo que más cuesta encontrar en la iglesia. Fíjense pues, dice la Biblia que los 5 ministerios es para capacitar a la iglesia, para capacitar a los santos, pero los que edifican son los de la iglesia. Son, o sea, nosotros, los que somos los miembros, las ovejitas, son los edificadores del templo. Pero imagínense que si encontráramos como cuando Jeremías empezó a reedificar la ciudad amurallada, ¿verdad? Ahí apareció un Tobías, un Zambalat que se empezaron a burlar. Ellos no eran edificadores, ellos eran burladores. Y así pasa en nuestras congregaciones muchas veces, mi amado hermano, que a veces en vez de edificar, destruimos. ¿Por qué? Por nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque no fuimos dignos de agarrar nuestra cruz y crucificar nuestros pensamientos y crucificar toda nuestra carne. Nosotros quisiéramos arreglar las cosas a nuestra manera, pero quiero decirte algo. Las iglesias no es de criterio personal. Cuando se hace un estudio mm, de, ¿cómo le llaman a esto? Donde empiezan a ver los gustos de las personas, eh, pero tiene que ver, de mercadotecnia. Entonces empiezan a buscar a las personas con los diferentes gustos, a qué segmento se van a dirigir. Y eso es lo que hicieron las iglesias emergentes, que empezaron a ver a qué personas le iban a llegar. Y conforme a ese mercadeo que hicieron, porque son mercaderes de almas, y empezaron a abrir sus congregaciones. Les gusta que los atiendan bien, les gusta esto, les gusta aquello, les gusta un lugar con sabor a mundo, ¿verdad? Y cosas por el estilo. No, no me quiero detener en eso. Entonces, están edificando a la manera de la mercadotecnia que ellos hicieron, pero en la iglesia del Señor no es así, hermano. Mire, uno puede estar debajo de un árbol y escuchando una prédica, o predicar debajo de un árbol y la gente recibiendo el sol, hermano, pero media vez ahí está el Señor, ahí está la edificación. Eh, Mi anhelo ahorita, por ejemplo, es pasando esta semana de cuarentena aquí, es que ya compramos, gracias a Dios, un transmisor de radio para juntarnos en un parqueo y ahí eh, predicar la palabra, tener un momento para adorar juntos, para ser edificados. Algunos van a decir, ay, no, pastor, es que aquí no me haga, no, es que no es a la fuerza.
No es para que la gente vaya a la fuerza, no, es solo aquellos que buscan la bendición de Dios. Es muy compleja. Imagínate, hermano, yo a veces me pongo a pensar, leyendo un poco los evangelios, el Señor se va al monte y lo siguen las multitudes, y allá se quedan sin comida. Dejaron casas, dejaron trabajos, hermano, y entonces se le acercan los apóstoles al Señor y les dicen, Señor, mira, ya no hay que comer, despídelos, denle ustedes de comer a ese pueblo. Y entonces ahí sucede uno de los milagros, ¿verdad? Donde estuvo la multiplicación de los peces y de los panes. ¿Qué te quiero decir con esto? El digno es aquel que se vuelve que edifica, aquel que le cree a Dios. Pero cuando nosotros nos volvemos personas que destructoras de la iglesia, todas las cosas, por muy buenas que sean, por muy fantásticas o vengan las ideas de parte de Dios, nos vamos a oponer a ellas. Ah, no, eso no me gusta. No, así no es. No, yo no creo que eso sea así, pero eso es lo que podemos creer nosotros, pero ¿qué es lo que dice el Señor? Por eso es importante que la iglesia le esté orando y esté orando también por sus pastores. No crea que solo el pastor tiene que estar orando por las ovejas. También nosotros necesitamos de sus oraciones para ir por el camino correcto, el camino que el Señor ha marcado para bendecir a su pueblo. Entonces tenemos que ser edificadores. Imagínese, hermano, o las personas que entran en chisme, ¿verdad? Anoche estuvimos viendo la lepra. ¿Será que estarán edificando? ¿O qué hay cuando os reunéis? Hay salmos, hay himnos. ¿Qué es lo que traen? Hay profecía, ¿qué hay? Bendición. Pero muchas veces, hermano, no somos edificadores cuando empezamos a hablar, cuando nos reunimos un grupo de personas y empezamos a hablar mal de las familias. Ah, no, ya se dieron cuenta que la familia tal. Ya se dieron cuenta que la otra hermanita, ya se dieron cuenta, ten cuidado, no eres un edificador, no eres digno, no estás siendo tomado como alguien digno. Y, y todo eso atrae sus consecuencias. Entonces, hay cosas que muchas veces yo se los he enseñado a la iglesia y no me da vergüenza decirlo, pero he estado en mesas con personas que me ha tocado que levantarme porque las pláticas no han sido de bendición. Quiero guardar mi corazón, quiero guardar mi mente, quiero guardar mi salvación con temor y temblor. Quiero llegar hasta el final. Por eso tratamos de mantenernos al margen de muchas cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos ser edificadores. Nada nos sacamos con andar denigrando a las personas. Eh, y bueno, podríamos ahondar en esto, pero no podemos, nada nos sacamos en estar juzgando la obra del Señor. Al final, Él es el que va a venir a pedir cuentas a cada uno y como Él quiere. Entonces, hay otra parte que me llama la atención en el Evangelio de Lucas 15:19. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Fíjese que aquí me llamó la atención porque digno es aquel que se queda en casa, hermano. El que no menosprecia el pan. Porque si se recuerda, cuando el hijo pródigo se va, ya no fue digno de estar en esa casa. Se salió de cobertura, se salió de la casa, pidió su herencia. Era una persona malcriada, rebelde, qué sé yo, y dice que se fue a una provincia extranjera a malgastarse su fortuna. Pero cuando llegó el hambre, llegó la necesidad, entró en sí y dijo, en la casa de mi padre hay mucho pan. Le voy a regresar y ¿cómo se llama? Y cuando llegue ahí, le voy a decir, papá, ya no soy digno. Pero realmente, aquí hay una gran figura. Y, y es que cuando habla de pan, se refiere a la palabra de Dios. Yo me doy cuenta a veces que a veces te hemos predicado mensajes y muchos como entran, así salen. ¿Sabe por qué? Porque menospreciaron el pan, menospreciaron la palabra. Ah, no, eso ya me lo sé.
y como está la comezón de oír. A veces yo me quedo pensando con aquellas personas que teniendo pastor, ¿verdad? Tienen más comezón de oír y quedan impactados con la palabra. Como me dijo alguien una vez, mire, es que yo me alimento de las prédicas que yo miro en internet del apóstol Germán Ponce, me dijo. Entonces le dije, pues, ¿sabe qué, hermano o hermana? Hágame el favor, entonces vaya a congregarse allá. ¿Sabe qué estaba haciendo? Menospreciando el pan. Esto es como cuando, por ejemplo, llega también Jesús a Galaad y entonces miran el milagro. El endemoniado gadareno es liberado y dice que quedó libre, pero los que estaban ahí, los que vieron que los demonios se metieron en los cerdos y los cerdos se fueron y se tiraron al agua y se desbarrancaron, le contaron a los demás de la ciudad cuando empezaron a ver y dice que vieron al endemoniado en su sano juicio, vestido porque le pusieron cobertura. ¿Y sabe qué lo que más me llama la atención? Que le hicieron un favor a esa ciudad y todos los de Gad le empezaron a decir al Señor, vete, salte, regrésate, no te queremos. Entonces menospreciaron el pan y el Señor dice que Él es el pan. Entonces, nosotros no podemos menospreciar. Bendito Dios que tenemos pastores, no podemos menospreciar a nuestros pastores. Tenemos que orar por ellos, tenemos que bendecirlos, tenemos que pedirles que el Señor los bendiga. Sabe que aquí en Estados Unidos, por lo regular, hacer la obra en muchas partes, no solo aquí, sino ahora a nivel mundial, yo me admiro de los pastores que trabajan, no lo digo por mí, sino lo digo por otros que trabajan y están al pie del cañón, porque están estudiando y están tratando de llevarle un alimento al pueblo. Pero ¿qué pasa? La gente lo desprecia. Y tal vez lo que es esos frijolitos que el pastor hizo, esa comidita que te hizo, te la hizo con tanto amor. Y de eso también la iglesia va a entregar cuentas. Cuando te digan, mira, ¿y por qué no te comiste esto? Preferiste una vianda que no era para ti, sino esto era lo necesario que era para ti. No sé si me están entendiendo. No menosprecies el pan de tu casa. No menosprecies. Tienes que aprender a orar por tu cobertura, a orar por tu pastor para que el Señor te bendiga a través de la palabra de ese hombre. Ahora, si la palabra viene fuerte y a ti no te gusta, pues realmente es porque no quieres nada también, pero Dios habla de diferentes maneras. Entonces, no menospreciemos el pan, porque si no, no vamos a ser dignos, pero cuando tú te sientas a escuchar y empiezas a escuchar a tu pastor y empiezas a escuchar la palabra de Dios, yo sé que Dios te va a hablar, Dios te va a bendecir, vas a salir bendecido del lugar porque realmente el que hace la obra no es el pastor, es el Espíritu Santo. Es Dios a través del Espíritu Santo usando a un hombre de bajeza, falible, como tú, como yo. Entonces, hermano, tenemos que aprender a ser dignos. Fíjese que este otro digno lo encontramos en Hebreo 3, del 1 al 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que designó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno. Y qué mejor que el Señor, ¿verdad? Digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que el de la casa, porque él es el que la construyó. Entonces, digno es Jesús, más que de la gloria de Moisés. Recordémonos que los últimos versículos dice, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. ¿Por qué? Porque él es el constructor. Mire, yo miro esto así. Por ejemplo, el padre da el diseño del templo. Viene el hijo y dice yo pago el precio, pero el que lo edifica es el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo pagó el precio
para que en nosotros fuera edificado, que la ley, o sea, la palabra de Dios, en otras palabras. Digno es el Cordero, Apocalipsis 5:12, el que decía en gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Digno es el Cordero de Dios, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces todo esto es para el Señor al final. Entonces, para nosotros ser dignos tenemos que darle alabanza al que alabanza merece. Por eso, cuando te leí al principio que digno era como atrayendo alabanza, el único que atrae alabanza en todo esto es Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que aprender a ser dignos poniendo de nuestra parte para darle toda la honra y toda la gloria al Señor. Todo lo que nosotros hacemos, mis amados hermanos, es poco. Yo te quiero decir con todo mi corazón que todo lo que nosotros hacemos es poco, es muy poco a lo que realmente deberíamos de hacer. Se nos olvida realmente eh, cuál es nuestra función aquí en la tierra. Entonces yo creo que para estar con el Señor como la iglesia de Sardis, como lo que acabamos de ver, yo sé que tienes unos pocos dignos que no han manchado sus vestiduras, y que andarán conmigo. Hermanos, yo creo que es importante que nosotros pongamos de nuestra parte y que reflexionemos y que en este tiempo de cuarentena miremos realmente si somos dignos, si hemos sido dignos de lo que hablamos aquí, si hemos sido dignos en tomar nuestra cruz primeramente y, y morir, si hemos sido dignos, este, si hemos sido dignos para edificar. Vamos a buscar aquí esto. Este, si hemos sido dignos nosotros, hermano, si hemos sido buenos obreros, si hemos tratado de hacer la obra de Dios, la que se nos fue mandada, o realmente todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho de mala gana. Entonces, yo quiero dejar esto en tu corazón. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar. Y si el Señor nos da un tiempo más sobre la tierra para que tengamos nuestros servicios, hermano, va a ser algo glorioso. Y yo creo que va a ser un tiempo especial donde el Señor lo único que va a hacer es derramar de su gloria en este último tiempo para llevarse a su amada. Es lamentable ver noticias, por ejemplo, en China, cómo ese país comunista, en medio de esta situación, muchos hermanos dieron su vida muriendo por causa del Evangelio. Son dignos. Yo creo que ese aroma ha llegado al cielo. Entonces, por la manera que ellos dieron su vida y no negaron su fe. Gracias a Dios aquí todavía no nos ha tocado esto, pero ya reflexionando un poquito, y ya así con una mente puesta en la palabra de Dios, con qué facilidad nos cerraron las iglesias. No tuvo que venir una persecución, no, no la cerraron. Bueno, y nos la cerraron a nosotros, pero también se la cerraron al mundo. Pero estamos hablando de la iglesia de Cristo, de la novia de Cristo. Entonces, puedo ver China, eh, los ensayos que están haciendo, ¿verdad? Y todo lo que se está planificando en el mundo bélico, pero tú y yo, aunque el enemigo acampe alrededor nuestro, no temeremos, mas tú, Jehová, eres mi escudo y eres mi escudo quien levanta mi cabeza. Entonces, iglesia amada, la iglesia va a ser levantada muy pronto y tenemos que buscar de dar esa talla. Ayer hablamos de limpieza, hoy hablamos de buscar una dignidad, de atraer, que Dios se agrade, que esa alabanza también, que Dios se agrade en nosotros y que podamos estar listos, amados hermanos, para esa última llamada, ese, ese último, esa última trompeta que habla el apóstol Pablo,
que escuchemos, que nuestro oído esté circuncidado. ¿Y cómo va a estar circuncidado? Escuchando palabra, leyendo palabra, comiendo el Cordero, comiéndonos al Señor. Entonces, otra cosa muy importante, si hay hermanitos que necesitan arreglar su vida, arreglémosla. Si hay matrimonios que no se han casado, hay que casarse. Si hay hermanitos que no se han bautizado, hay que bautizarse. Si hay hermanitos que están viviendo en pecado, hay que arreglar eso. Es tiempo de que nos arreglemos, iglesia. Son tiempos de reconciliación y para eso hay un pastor para que los guíe, para que busquemos las maneras más rápidas de poder arreglarnos. Venid y pongámonos a cuentas, dice el Señor. Así que, amados hermanos, eh, fue una bendición haber compartido esta madrugada de miércoles con ustedes. A las 8 de la mañana empieza el retiro virtual. Hoy, mañana y el viernes. El viernes creo que solo va a ser de mujeres. Y aprovechemos esos tiempos de cuarentena para, en vez de que estés metido viendo solo malas noticias, llenémonos de la palabra de Dios, de fe, hagamos nuestros apuntes, preguntemos, estudiemos la palabra y que Dios te bendiga. Espero verte pronto y que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Amén. Entonces quiero orar, quiero bendecirte, quiero que si estás pasando alguna situación de soledad, te sientes solo, llámanos. Le estoy hablando a mis ovejitas. Los hombres tienen mi número, las hermanitas tienen el número de mi esposa. Y si conoces a familias o amigos que están pasando por alguna situación y necesitan que hablemos con ellos, hablan, para eso estamos. Esos tiempos son para predicar a Cristo Jesús. Amén. Así que yo quiero bendecirte, que el Señor te haga inmune en medio de esa situación allá afuera y que busquemos a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, bendice a estas ovejitas, a esta parte del cuerpo de Cristo, y te pido, Señor, que tú pongas el querer como el hacer, que cada uno de nosotros tomemos nuestras responsabilidades como hijos tuyos, Padre, y que intercedamos por nuestra familia, intercedamos por aquellos que no quieren nada contigo, Padre, aquellos que se han dejado contaminar por cualquier cosa, papito bello, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por el hermano Luis Fernando ahí en el hospital, en ese intensivo. La última palabra la tienes tú. Te pido por hermana Denia y te pido por hermana Yuri, Señor, que todo coronavirus, todo problema, Señor, se vaya de sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También te pido, Señor, que la iglesia, de Iglesia Shalom, los hermanos que se congregan con nosotros, yo intercedo por ellos, Padre, porque algunos de ellos salen al trabajo. Te pido que los guardes en el hueco de tu mano. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, pasen un feliz día y cualquier cosa estamos en comunicación. Bendiciones.